Hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. En este día meditaremos brevemente en lo que Cristo les dice a los fariseos en el capítulo 8 del Evangelio según Juan. Cristo en ese entonces enseñaba en el templo de Dios y les decía a los fariseos que iban a morir en sus pecados porque no habían creído en Él. Los fariseos no eran hombres inconversos ni gentiles, eran hombres religiosos que conocían la ley de Dios y de hecho la enseñaban a los demás. Ellos se consideraban hombres justos y rectos por su conocimiento y por sus prácticas externas. Ellos se apartaban de los demás judíos porque los consideraban hombres pecadores. En el capítulo 8 de Juan, versículo 24, Cristo les dice así: Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Los fariseos le hacen la pregunta en el versículo 25. ¿Tú quién eres? Y Cristo les dice: lo que desde el principio os he dicho. En Juan 1:51 Cristo dijo de que Él era el Hijo del Hombre. Él dijo que era el Hijo unigénito de Dios en Juan 3:16, un pasaje muy conocido. Cristo también había dicho de que Él era el Mesías, el Cristo. ¿Se acuerdan de esa conversación que tuvo con la mujer samaritana en el capítulo 4? Cristo en el capítulo 5 también había dicho que Él era el pan de vida, que Él daba vida y que Él resucitaba a los muertos. Juan 8:12 dice Jesús que Él es la luz del mundo. La pregunta de los fariseos fue: ¿tú quién eres? La respuesta de Jesús no se enfoca en ninguno de los títulos que le pertenecen a Él, sino que se enfoca en su origen y en el origen de sus palabras. Voy a leer el versículo 26 al versículo 29. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Después de esto, es cuando Jesucristo pronuncia esas palabras muy conocidas para nosotros, cuando dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los judíos, en el versículo 33, le dicen así: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? En este momento a los judíos se les había pasado por alto el dato histórico que ellos en una ocasión fueron esclavos en Egipto y después en Babilonia. Pero Jesucristo no les recuerda esto, pero sí les dice que son esclavos del pecado. Y después de eso les dice así, en el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, porque ellos habían dicho que eran linaje de Abraham. Cristo les dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ya en el versículo 26, Cristo les había dicho que Él hablaba lo que había oído del Padre. En el versículo 28 les había dicho que Él hablaba lo que le había enseñado el Padre. Y en este versículo que acabamos de leer, el versículo 38, Cristo les dice que Él hablaba lo que había visto del Padre. Sigo leyendo en el versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Jesús aquí les dice claramente a los fariseos que lo que él escuchó, vio y aprendió del Padre es la verdad. Los versículos del 41 en adelante dicen así: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios,
ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Cristo les hace la pregunta a estos hombres y les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Aquí Cristo les hace un reclamo y no les reprende por la falta de entendimiento intelectual, porque estos hombres habían escuchado quién era Cristo. Jesús mismo había dicho quién era Él. Juan el Bautista había hablado de Él. Las obras que Cristo hizo hablaban de Él. Las Escrituras daban testimonio de Jesús. Y el mismo Padre desde los cielos había dicho, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Lo que Cristo está reprendiendo aquí es la incredulidad de los fariseos, su dureza de corazón. ¿Se acuerdan que el primer versículo que leí fue el versículo 24, donde Cristo les dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis? Lo que Cristo les está diciendo es, o preguntándoles, ¿por qué no creéis en mí? ¿Cuál es la razón por la cual no creéis que yo soy? Y Él mismo les da la respuesta y les dice en el versículo 43, porque no podéis escuchar mi palabra. Voy a terminar leyendo del versículo 44 al versículo 47. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, hermanos, ya Jesús les ha dicho a los fariseos que no creen en Él porque no pueden escuchar sus palabras. En este último versículo, Jesús les da la razón del por qué no pueden escuchar sus palabras, y es porque no eran de Dios, sino del diablo. La reprensión de Jesús fue para los fariseos quienes querían matarle y quienes eventualmente le entregaron para ser crucificado. Ninguno de aquellos que se llama cristianos tiene este sentimiento o algo parecido en su mente o en su corazón. Nosotros amamos a Jesús y esto es porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, ¿cuál es la aplicación de este pasaje a nuestras vidas? Número 1. Si amamos a Jesús, guardemos sus mandamientos y permanezcamos en su verdad. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estos dos pasajes que he leído son palabras de Cristo y pide que el discípulo las obedezca. Número 2. Si somos de Dios, escuchemos la palabra de Jesucristo. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de la iglesia depende solo de lo que escucha durante el fin de semana en una predicación o en una enseñanza. La mayoría de los cristianos carece de una disciplina diaria de escudriñar la palabra. No es coincidencia, hermanos, de que Cristo sea el pan de vida. En una ocasión Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También Cristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así como nosotros necesitamos el pan y la comida cada día, así también necesitamos la palabra de Dios cada día. Así como la comida es esencial para la sobrevivencia física, así también es la palabra para la sobrevivencia espiritual. Así que, hermanos, yo les insto a cada uno de ustedes a que escudriñemos la palabra de Dios cada día para ser alimentados y para salir de cualquier desnutrición espiritual que haya en nosotros. Que el Señor le bendiga.